Ok, chicos, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que estamos en la clase de naturales y que el día de hoy vamos a trabajar lo que son los conductores y semiconductores de energía. ¿Ok? Dentro de la asignatura de naturales, ¿verdad? Existe un componente que se llama componente físico. Todo esto, todo este tipo de temas que vamos a ver durante este periodo está relacionado con el componente físico. ¿Ok? Listo. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar con lo que son los materiales conductores y semiconductores. Dentro de ellos existen también lo que son los materiales aislantes. ¿Ok? Entonces, iniciamos. De acuerdo con la facilidad de transferir carga eléctrica, los materiales se pueden clasificar de tres formas. Ojo, de acuerdo con la facilidad de transferir material, de acuerdo con la necesidad de transferir carga eléctrica, los materiales se pueden clasificar de tres formas, ya sea por conductores, por aislantes y por semiconductores, ¿verdad? Todo eso de qué depende del tipo de material que esté hecho cada uno de estos materiales que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, comparto por acá la diapositiva. ¿Me reconfirman si se ve, chicos? Sí, Miss. Listo, Sí, listo. Miss. Dice, todos los cuerpos o elementos químicos existentes en la naturaleza poseen características diferentes, ¿verdad? Desde el punto de vista eléctrico, todos los cuerpos simples o compuestos formados por esos elementos se pueden dividir en tres amplias categorías, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material, se puede transferir la carga eléctrica, ¿verdad? Y dentro de ellos encontramos lo que son los materiales aislantes. Entonces, dentro de los materiales aislantes, ¿qué ocurre? Los materiales aislantes son aquellos materiales que se oponen a la fuerza o a la resistencia de carga en cada uno de esos objetos, ¿ok? Entonces, esos materiales aislantes principalmente se encuentran eh, conformados por un tipo de material que es bastante resistente al paso de la energía. Entonces nos dicen que es un material que presenta un nivel muy inferior de conductividad. ¿Qué quiere decir de inferior? Muy qué? Muy, muy bajo. Muy bajo, Muy Miss. bajo, ¿Ok? Miss. Entonces ellos presentan un material que tiene poca resistencia o poca carga eléctrica y cuando se encuentra bajo presión, cuando se encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada. Dentro de estos materiales aislantes podemos encontrar, eh, ahí en esos materiales aislantes podemos encontrar lo que son el aire. El aire es un tipo de material aislante. Ahora les explico por qué el aire es un material aislante. También podemos encontrar lo que son los plásticos, las cerámicas, el caucho, el vidrio o el papel, ¿verdad? Todos esos son tipos de materiales aislantes. Entonces nos dicen que ellos cuentan con unas características generales. ¿Qué nos dicen acerca de las características? Que los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras, ya sea el aislamiento de la instalación y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas, ¿verdad? Entonces, sirven para evitar el paso de la energía y para proteger, digamos, eh, a las personas frente a las tensiones eléctricas, ¿ok? Tienen unas propiedades eléctricas y tienen además unas propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades eléctricas podemos encontrar la resistividad del paso del PD, la resistencia superficial y resistencia a las corrientes de fuga, rigidez dieléctrica,
permitividad relativa, y dentro de las mecánicas encontramos lo que son la resistencia a la abrasión y el envejecimiento y la resistencia a la tracción. Dentro de las propiedades físicas encontramos la termoplasticidad y la resistencia al frío y al calor. Y dentro de las propiedades químicas encontramos que absorben el agua y tienen resistencia a la humedad. Tienen resistencia a la radiación ultravioleta y resistencia a los ambientes corrosivos. Entonces, dentro de los materiales aislantes, como les mencionaba ahorita, encontramos lo que es el cloruro de polvinillo, el polietileno, el caucho, la goma, el neopreno, el nylon, el aire, ¿verdad? La madera, el vidrio, el corcho, la cerámica. Ok, entonces chicos, ¿por qué les digo que el aire es un tipo de material aislante? A pesar de que no lo vemos, digamos que él nos protege de muchas cosas que se encuentran en el ambiente. En este caso, colocándolo como ejemplo, que las nubes, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las nubes? Debido a la condición climática, ellas absorben ¿qué? ¿Qué absorben las nubes? El agua, Miss. Agua, Miss. El agua, Absorben el agua. Entonces, dependiendo de esa carga eléctrica, ellas producen algo que se llama los relámpagos, ¿verdad? Esto cuando digamos que la capacidad de que la nube ya no tiene para soportar todas esas cargas dentro de ella, ellas lo que hacen es expulsarla a través de los relámpagos, transmitiendo por ellos una fuente de energía. ¿Ok? Listo, continuamos, chicos. Las aplicaciones de los aislantes. El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con aglutinador plástico, en los que los equipos electrónicos transformadores emplean en ocasiones un papel especial para la aplicación eléctrica. Las líneas de alta tensión se aíslan con el vidrio, porcelana u otros materiales cerámicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por materiales aislantes? Linda, ¿qué entendemos por los materiales aislantes? ¿Qué ocurre con los materiales aislantes? A ver, chicos. Son los que se pueden comportar como conductores o aislantes. No, esos son los semiconductores. Estamos hablando de los aislantes. Este tipo de materiales tiene alta resistencia al flujo de carga. Ellos se oponen a que la carga se disperse de manera fácil, ¿verdad? Ellos se oponen a que, digamos, contengan energía a través de ellos. Dentro de esos materiales, ¿cuáles podemos encontrar? Encontramos lo que es el aire, ¿cuál más? Dentro de los aislantes, el vidrio, el el caucho, la vidrio, goma, el la caucho, madera, la madera, el papel, ¿verdad? y Listo. el nylon. ¿Cómo? El nylon. La madera. Ok, muy bien. Listo. Entonces, dentro de los conductores, ¿qué ocurre con los conductores? A ver, ¿qué me dice que ocurre con los conductores? Los conductores son aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente. Son los Ok. materiales que nos van a servir para hacer circuitos eléctricos. Ok, entonces los conductores, como lo mencionaba la compañera, son aquellos tipos de materiales que contienen una muy baja resistencia al flujo eléctrico, ¿verdad? Ellos, por contener electrones dentro de ellos, ¿verdad? Estos permiten que la carga eléctrica se desplace libremente por todo el paso, ¿verdad? Contienen baja resistencia, y este tipo de materiales permite que la energía fluya de forma libre a través de ellos. En estos materiales podemos encontrar materiales como cuáles, los metales, los líquidos y los gaseosos. Se pueden clasificar de tres formas los materiales conductores. ¿Ok? Entonces,
decimos que los materiales conductores, el término conductor se aplica a cualquier material que permite un flujo generoso de carga cuando una fuente de voltaje de magnitud limitada se aplica a través de sus termales. ¿Ok? En otras palabras, como lo mencionamos, son aquellos materiales que contienen electrones y que a través de los electrones, digamos, esto hace que la carga eléctrica se desplace con facilidad. ¿Ok? Entonces, decíamos que se pueden clasificar de tres maneras. En los metales, dentro de los metales, ¿cuáles podemos encontrar? El aluminio, el cobre, el zinc, el oro, ¿verdad? Son tipos de materiales metálicos. Todos aquellos materiales metales, valga la redundancia, poseen Los una cristales. alta carga de flujo de carga eléctrica. ¿Ok? Dentro de los materiales líquidos que también pertenecen a los materiales conductores, también los podemos llamar materiales electrolitos, ¿verdad? A los líquidos también se le pueden llamar electrolitos. Y este tipo de carga eléctrica está compuesta básicamente por lo que son los iones, ¿ok? Iones positivos, ellos contienen lo que son los iones positivos y los iones negativos. ¿Qué son los iones? Los iones son un tipo de moléculas, ¿ok? O átomos, ¿ok? ¿Y qué ocurre acá? Contienen más deficiencia de electrones y menos exceso de electrones, ¿ok? Dentro de este tipo de materiales líquidos, ¿cuáles podemos encontrar? El agua potable es un tipo de material líquido. Y el agua de mar, ¿verdad? El agua de mar que contiene salinidad también es un tipo de conductor líquido. También encontramos el ácido de la batería, también es un material líquido que permite el paso de energía. ¿Ok? Listo, entonces miramos los materiales conductores dentro de los metálicos. ¿Cuáles son los materiales metálicos? Mire, el cobre, el hierro, el oro, el acero. Listo. ¿Y ellos están conformados por qué? Por iones. ¿Por qué están conformados ellos? Por Electricidad. electrones. Ojo, ellos están conformados por electrones. ¿Y los líquidos están conformados por qué? Por Iones. iones. Ojo, los metales están conformados por electrones y los líquidos por iones y los iones son unos átomos o moléculas, ¿ok? Que pueden contener carga positiva o también pueden contener una carga negativa. Listo. Dentro de los conductores encontramos lo que son los materiales gaseosos, que también son conocidos como plasma. Dentro de estos materiales están compuestos por los dos, por materiales metálicos y por materiales líquidos. Ellos contienen a los dos, contienen electrones y también contienen iones, pero estos iones que ellos contienen son iones positivos. ¿Ok? Dentro de este tipo de material gaseoso encontramos lo que son el gas neón. El gas neón es el que se utiliza, yo no sé si ustedes han visto anuncios publicitarios de esos que colocan en la noche como, eh, ¿cuáles podrían ser? Pinturas neón, esas. Ajá, que se utilizan en las letras neones. Eso es el que usan los anuncios publicitarios para anunciar, o sea, que sea más visible durante la noche. Tienen mayor carga eléctrica favorable en la oscuridad, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, ¿qué podemos decir de los materiales conductores, Sebastián Uribe? El término conductor se aplica a No, no, cualquier no. ¿Qué podemos decir de los materiales conductores? ¿Qué son los materiales conductores?
Luciana, ¿qué son los materiales conductores? Dylan, lávate la cara, hazme el favor. Mendoza, ¿qué son los materiales conductores? Y los materiales son aquellos que permiten el movimiento de cargas eléctricas a través de ellos. Son aquellos tipos de materiales que permiten que la carga eléctrica se desplace con facilidad debido a los electrones que poseen, ¿verdad? ¿Qué hacen los electrones? Los electrones facilitan el desplazamiento de la energía a través de este tipo de materiales. ¿Cómo podemos clasificar los materiales conductores? ¿En qué? ¿Materiales qué? Materiales metálicos, Metálicos, gaseosos, líquidos y gaseosos. gaseosos, ¿verdad? Dentro de los materiales metálicos, ¿cuáles podemos encontrar? El zinc, el oro, el aluminio, el cobre, ¿verdad? Listo. Entonces yo pregunto, ¿por qué, Sebastián, por qué cuando, digamos, se está construyendo una vivienda y se están haciendo todas estas instalaciones eléctricas para que en la casa haya fluido eléctrico y podamos realizar las diferentes funciones eh, que nos permiten a través de la energía, como, como escuchar música, ver televisión, prender la lavadora, la nevera, porque se utilizan materiales como el aluminio o el cobre. Sí, ¿qué es el cobre? Sebastián Uribe, el cobre es un tipo de material metálico. ¿Por qué se utilizan materiales conductores? Sebastián Uribe, Para la corriente. ajá, pero ¿por qué se utilizan? Porque los materiales metálicos, ojo, porque los materiales metálicos contienen electrones que permiten que la carga eléctrica fluya por todo, fluya de forma libre por todo ese tipo de material. ¿Ok? Por eso se utiliza el cobre en las instalaciones para poder dar energía. ¿Ok? Listo. Ellos tienen unas propiedades generales. ¿Ok? Entonces, dentro de las propiedades que podemos encontrar en las propiedades eléctricas, tienen alta resistencia eléctrica, tienen receptividad y tienen conductividad. ¿Ok? Dentro de las propiedades mecánicas, los materiales conductores están sometidos a fuerzas mecánicas de fricción, compresión, succión y cortadura. ¿Ok? Poseen también unas características físicas, características químicas y características eléctricas. Dentro de las características físicas nos dicen que está en un estado sólido a temperatura normal, contiene opacidad y buenos conductores eléctricos y térmicos brillantes. También dentro de las características químicas encontramos la valencia positiva y tienden a formar los óxidos básicos. Dentro de las características eléctricas nos dicen que tienen poca resistencia al fluido de electricidad. Poca quiere decir que es mucho mayor la fuerza o la carga eléctrica que ellos puedan permitir a través de sus conductos. Y todo átomo de metal tiene únicamente un número limitado de electrones de valencia. ¿Ok? Listo, como estábamos viendo ahorita, se clasifican en líquidos, ¿verdad? El agua con sales como cloruros, sulfuros y carbonatos que actúan como agentes reductores y donantes de electrones que conducen la electricidad. Y conductores gaseosos contienen valencias negativas que se ionizan negativamente y tienden a adquirir electrones tendiendo a formar ácidos acídicos. ¿Dónde está Luciana? Ayer Luciana me mandaba un experimento que ella hizo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? A ver, Luciana, cuéntanos la experiencia que tú tenías con el experimento.
Luciana. En el agua, en el Primero agua que todo, sola no dime había qué materiales utilizaste. agua sola, agua con sal y agua con azúcar. Listo. ¿Qué pasó? En el agua sola no había, no encendía el bombillo. En el agua con azúcar tampoco y en el agua con sal sí. En el agua en el agua solita potable, imagino ¿qué pasó? No te permitió el paso de energía, ¿verdad? No permitió que se encendiera el bombillo. En el agua de azúcar tampoco se permitió. ¿Y qué pasó con el agua con sal? El bombillo sí permitía, o sea, sí permitía pasar la electricidad. Sí permitió encenderse, ¿verdad? Sí se encendió. Esto debido a que el agua contiene sales con cloruros y sulfuros que permiten el paso de energía a través de ella, ¿ok? Listo. Además que la sal es un mineral. Así es. Las principales aplicaciones de un conductor eléctrico son el transporte de energía eléctrica, transporte de señales, transmisores y receptores de computadores, automóviles, etcétera, y fabricación de componentes electrónicos, ¿ok? Muy bien. Dentro de los materiales semiconductores, ¿quién era la que me hablaba ahorita de los materiales semiconductores? ¿Qué ocurre con los materiales semiconductores? Estos Mismo. materiales Ajá. Son los que se pueden comportar como Alza la voz, Sofía. son los que se pueden comportar Son como los que se pueden como comportar que conductores. con qué. Como conductores. Son aquellos que se pueden comportar como conductores o también como aislantes, ¿verdad? Listo. ¿Esto de qué depende? Depende del tipo de fabricación o condición en la cual fue hecho este material para que ésta pueda realizar su trabajo. ¿Qué ibas a decir, Cristian? Cristian, ¿qué ibas a decir? Bueno, listo. Entonces, miramos acá. Un semiconductor es un material que posee un nivel de conductividad que se localiza entre los extremos de un dieléctrico y de un conductor. ¿Cuáles son los ejemplos de un material semiconductor? Estos materiales usualmente están compuestos por el silicio y el germanio. Y digamos que son los que se utilizan en los dispositivos electrónicos, ¿verdad? En dispositivos electrónicos están compuestos por el silicio y lo que es el germanio, ¿ok? Listo, chicos. ¿Cuáles son las características de los semiconductores? Dicen que su resistencia está comprendida entre los metales y la de los aislantes, ¿verdad? Se combinan aislantes con metales y es un semiconductor o un componente que no directamente es un conductor de corriente, pero tampoco es aislante. No hace ni de aislante, ni tampoco hace de conductor, ¿ok? Listo, chicos. Miramos por acá.